sabes que yo la pongo para que se repita de nuevo. Buenos días, bienvenidos a su programa Deportes de ayer y de hoy por Zona Sur 99.3 FM, la radio cultural de Yaracuy, bajo la dirección del profesor Franklin Gutiérrez, la coordinación también del profesor Franklin Gutiérrez y en los controles, Bernavides López. Bienvenidos, les habla su amigo Clemente Pérez. Me dijeron que tenía que decir esto y lo voy a decir. Certificado de locutor 58262 por la Universidad Pontificia Católica Santa Rosa. Bien, estábamos hablando de esa canción. Escucharon a Tania Libertad cantando Nube Viajera. Una canción muy especialmente dedicada a mis dos amigas próximas a invitar al programa, Oxálida Alejos y Sol María Rodríguez. Bienvenidos a su programa nuevamente y nos vamos de historia. ¿Por qué? ¿Por qué nos vamos de historia? Porque hemos estado una semana, en octubre y en noviembre están pasando cosas muy importantes. Por ejemplo, recordar que la inauguración de la piscina El Playón durante el mandato del general Félix Garaviz, cuando se llamaban presidentes de Estado, fue en 1930. Y eso se inauguró con dos piscinas. La más grande, o de mayor tamaño, era un tanque para almacenamiento de agua, por lo tanto tenía unas dimensiones que eran de 33 metros, tenía la piscina de largo y el ancho para 6 carriles nada más. Y había una pequeña redonda que todavía existe, al final, al lado de donde estaba el cafetín, para los niños. Eso fue en 1930. Entonces, también recordar que, bueno, ya para esa época había deporte en el estado. En donde está el Hotel Río Yaracuy, ahí existió el campo de béisbol. Ahí jugaban eso estamos hablando del 1926, 1927. Ahí se jugó béisbol del bueno. De ahí salen los equipos del Tropical, el Tropicalito, Increíbles, o de Royal Star, muchísimos equipos que están en el libro del amigo Gilberto Tobar. Les recomiendo que consigan ese libro para que lean el origen del béisbol en el estado de Yaracuy. Bueno, entonces aquí aquí en la segunda avenida, que se llamaba antes Segunda Avenida, todavía se sigue llamando Segunda Avenida, pero realmente se llama Avenida 19 de Abril. Ahí había un espacio donde se jugaba béisbol, donde ahora está la escuela Cecilia Mujica, ahí se jugaba béisbol también. Y en ese campo, y en la avenida también, se pasaban una serie de mozalbetes, haciendo ejercicio, jugando béisbol, corriendo. Y entonces, en 1934, le llega la noticia a uno de esos mozalbetes de que se van a ejecutar las primeras Olimpiadas Nacionales en Caracas, en el Estadio Nacional, como se llamaba antes. Ahora se llama Estadio Brígido Iriarte. Y entonces ese mozalbete consigue una carta de Arturo Álvarez Amengual, Mr. Hick, que era el cronista más antiguo aquí, le da una carta de recomendación hacia la Asociación de Cronistas Deportivos de Venezuela y en Caracas, donde lo postula para que participe en las primeras Olimpiadas Nacionales. ¿Cómo se llamaba ese joven? Nicolás Ojeda Parra. Y Nicolás Ojeda Parra va, y entonces con la ayuda de dos colas, una de un camión un camión de fruta que lo llevó hasta Los Teques, y de Los Teques un ratico a pie, otro caminando, llegó a Caracas. Y entonces el 15 de diciembre se inscriben para las primeras Olimpiadas Nacionales, que comenzarían el 16, o sea, ni 24 horas. Entonces, él desfiló como atleta, entrenador y delegado. El Águila Solidaria lo llamaron. Bueno, pasó el tiempo y entonces en enero de 1935 es inaugurada la primera cancha con medidas oficiales del estado de Yaracuy. Fue una cancha de tenis inaugurada en el Centro Social de Yaracuy,
que estaba situado al frente del Parque Junín con la Quinta Avenida. Esa Quinta Avenida antes se llamaba Calle Real. Bueno, se inaugura en 1935 y casualidad que el 17 de enero de ese mismo año se corre el maratón Caracas-La Victoria. ¿Y quiénes participan? Segundo Bernal, Andrés Colmenares y Nicolás Ojeda Parra, quien lo gana. Un maratón de 60 kilómetros. En un tiempo de 6 horas 14 minutos gana Nicolás. Y Andrés Colmenares, el Gavilán, llega de último, con 8 horas 30 minutos. Esa fue la primera, fueron 2 hazañas seguidas. La del 34 porque se renombra por primera vez Yaracuy una competencia de ese calibre, una competencia nacional donde iban todos los estados del país. Y en 1935, que es el maratón más largo que hasta a ese momento se había corrido en Venezuela, fue el primer maratón mayor a 42 kilómetros que se corrió en Venezuela. Luego han surgido los supermaratones, sobre todo en Mérida. Hay un maratón de montaña que se corre en Lagunilla, que tiene casi 70 kilómetros, un maratón muy, muy duro. Y empiezan a correrlo de noche. Lo empiezan a correr como a las 12, 1 de la madrugada, empiezan a correr el maratón porque es fuerte, porque la mayoría del trayecto es subiendo. Se llaman ultramaratones ahora. Bien, y entonces, prevalió esos triunfos, el Instituto Pedagógico de Caracas, que antes se llamaba Escuela Superior Normal, decide dictar el primer curso para instructores de educación física en Venezuela. ¿Y quién fue el primer curso de instructores de educación física en Venezuela? ¿Quién tenía que ser? Y Nicolás Ojeda Parra. Entonces Nicolás Ojeda Parra se convierte en nuestro primer instructor egresado de un curso dictado en el Instituto Pedagógico de Caracas. Ese curso duraba 2 años y no culminó por problemas que hubo en la Universidad Central de Venezuela, pero como ya estaban en el segundo año, otorgó credenciales para ejercer la educación física en el país. Y entonces Nicolás Ojeda Parra se convierte en 1937 en nuestro primer instructor de educación física egresado del Instituto Pedagógico de Caracas. No se llamaban profesores porque eran solamente un curso de 2 años. Bien, entonces, además de eso, cuando Nicolás Ojeda viene a San Felipe a ejercer su carrera, empieza a trabajar en la escuela Padre Salvador Delgado, conocido popularmente como Padre Delgado. Y en esa escuela se juega por primera vez voleibol en San Felipe, pero no se jugó en la escuela, porque la escuela no tenía cancha. Entonces la primera vez que se jugó voleibol en San Felipe fue en octubre de 1937 en la cancha de tenis que prestó para ese efecto el Centro Social de Yaracuy. Es decir, se jugó una cancha de tenis tal como ocurrió cuando el voleibol es creado en Estados Unidos, que la demostración se hizo en una cancha de tenis. Casualidades, pero esa es la historia. Y esa cancha del Centro Social de Yaracuy se convierte en 1938 en la primera cancha con iluminación en el estado de Yaracuy. Imagínense ustedes, 1938. Ya teníamos una cancha alumbrada. Y se me olvidó decirles que hay un equipo histórico que nació en Aroa, las Alondras Baloncesto Club, o Alondras Basketball Club, porque antes se le decía basquetbol, ahora se le dice baloncesto. Pero era Alondras Basketball Club, nace en Aroa en 1935. Es el primer equipo femenino del que se tenga historia en el estado. Entonces, bueno, estamos en historia y con la historia seguimos. Y entonces vamos a una pausa musical y enseguida volvemos con